tres momentos súper retadores en mi vida, como seguramente en la de muchas otras personas, que resumiría como en 3 puntos: el haberme ido de casa, el haberme ido del país y el haberme ido de mi salud corporal, de no sentirme en un cuerpo que se sintiera sano, profundamente vivo, en movimiento. Y estas 3 cosas, estos 3 momentos que pues han traído consigo dolores y experiencias bien profundas que a veces se convierten en una espiral por dentro, han encontrado una casa que les ha ayudado a transformarse, a sanarse, a sentirse diferente. Y esa casa ha sido la cocina. La cocina como un lugar de cuidado propio y hacia otras personas, así como un lugar de profunda creatividad. Como amigas, para Vale y para mí la cocina ha sido un lugar de encuentro también, en nuestra búsqueda tanto individual como colectiva por comer más lento, más orgánico, más consciente, y también por aprender a digerir las emociones diferente. Nos hemos encontrado allí, en la cocina como casa. Hoy vamos a hablar de estos grandiosos temas con Gustavo Rodríguez, un gran amigo que conozco hace muchos años. Él es gastrónomo de profesión, barista, experto en tés y en amasijos colombianos. Y es el fundador de lo que Vale y yo llamamos un gran templo de alimentos en Bogotá, más conocido como Diosa Café. Disfruten esta conversación. Yo soy Alejandra. Y yo Valentina, y esto es Arden los Pies. Una casa de historias en donde ponemos el dolor en el centro. Y lo transformamos colectivamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa un montón a Vale y a mí, que desde que nos conocimos empezamos a hablarlo muchísimo, y es la cocina y el alimento. Sentimos que nos conectamos mucho desde ahí, que es algo que nos apasiona, algo que nos mueve fibras, y hoy en particular queremos conversarlo como desde 3 lugares. Uno, desde la cotidianidad, cómo es eso de cocinar y conectar con la cocina desde lo cotidiano. 2, desde el poder de creación que ocurre en la geografía de la cocina como un lugar santuario, como un lugar ritual, como un lugar que además le da vida a la identidad de personas, de naciones, de lugares. Y 3, desde la transformación, las emociones en cocción, en remojo, en almíbar. ¿Cómo podemos pensarnos las emociones en el contexto de la cocina y del alimento? Entonces vamos a empezar con nuestra grandiosa conversación. Hola Gus, hola Vale, ¿cómo están? Muy bien, emocionados. Yo también estoy muy emocionada, además que hace una media hora comimos galletitas y todo va a tener sentido. Y ya pronto sabrán de dónde son esas galletitas tan deliciosas. Yo me comí una de maracuyá, ¿y tú? La mía tenía mora, creo que era de fresa, mermelada de fresa. Traje las 2. Bueno, creo que era de fresa. Bueno, estaban espectaculares. Sí, y yo no comí ninguna, porque no me dejaron ninguna. porque ya comió demasiadas en su vida. Sí. Entonces, bueno, me gustaría que empezáramos por una pregunta que respondiéramos los 3 acá, y es: ¿qué cocinamos cuando no nos sentimos muy bien? ¿Tú qué cocinas, Gus? Bueno, yo tengo 2 opciones cuando no me siento bien. Uno, o no cocino nada. Sí, pues porque a la final creo que si uno cocina de mal gusto, de mala gana, uno le va a salir todo mal. Sí, te va a quedar mal. Pero yo creo que cuando uno quiere como una recarga o como un consuelo o como un abrazo como materno y muy familiar, ahí sí ya me cocino algo mucho más rico. Entonces yo me cocino, es la cosa más sencilla del mundo, yo me cocino huevos pericos. Wow. Sí. ¿Y te reconfortan? Sí, porque es lo que más me recuerda como mi mamá. Y es la receta que yo veo que a nadie le queda, solamente a ella le quedan súper bien y yo aprendí a hacerlos. ¿Cómo es? ¿Puedes confesarlo? No, pues es dejar sofreír muy bien el tomate, pero por mucho tiempo a fuego bajo y luego sin lanzar los huevos revueltos. Aparte que yo soy re picky con los huevos, es como me tienen que quedar medio húmedos, tampoco tan secos y con pan. Mira, eso yo lo puedo comer todos los días de mi vida y ya, yo quedo feliz de la vida.
¿Y no le ponen cebollita? ¿Solo Sí, tomate? cebollita y tomate, Ok. sí, pero el tomate es la clave del huevo perico, Wow. para que sepas. Pues una deli. Yo creo que ese es un alimento confort para los colombianos en general, ¿no? Como que Sí, los huevos pericos al desayuno son como un hito en este país. claro. Y la cocina rápida, creo que Sí, es cierto. entre más rápida sea, creo que ahorita es mucho mejor. Pues, o sea, como que las recetas están saliendo ahorita como más rápido. Cuando uno, como no sé, ustedes que son independientes, también, pues cuando van a vivir solas, la cocina fácil, ¿no? Y como traer la receta de mamá a una cocina fácil, ahí está el juego. Qué interesante. Chévere. Me encantó algo que dijiste y que hace poquito pensaba en eso y es esta creencia de que si uno cocina molesto o si uno cocina con ira, como que las cosas o le quedan como con esa energía. Yo también, mi mamá alguna vez me lo decía, como uno cocina así le va a quedar raro, que tiene mucho que ver con las emociones y la cocina y toda esta creencia alrededor. Yo, a mí me gusta mucho, yo siento que después de pandemia fue un antes y un después en mis emociones y cuando voy a cocinar. Tiendo a cocinar cosas dulcecitas para hacerme sentir mejor, pero como que estaba pensando que es con lo que encuentro en la casa y eso lo vuelve más difícil y a veces frustrante, porque de la nada me siento triste, de pronto no tengo muchas cosas y suelo tener siempre bananos y avena. Y eso es algo que tenemos en común con Ale y es como muffins de banano o torta de banano suelo hacer y me desestresa además el proceso. Y si tengo compañía, pues me ayuda más también. Qué lindo. Pues ahí también lanzando la mía, una de esas es la misma, torta de banano, porque se siente como calorcito para el cuerpo, como que me hace sentir, sí, como en una situación de confort, me siento abrazada, me siento como más dulce, dándole un poco de dulzor a la sensación que estoy teniendo. Y mi otro plato estrella en momentos en los que no me siento muy bien y cuando pienso en no sentirme muy bien, pienso en muchas cosas, como por ejemplo el sentirme estresada o el sentirme abrumada o triste, porque ese no sentirse muy bien pueden ser muchas emociones, ¿no? Entonces, ese otro plato son las arepas. Para mí las arepas son un tremendo ritual, pero tremendo por muchas razones. El amasar se siente como transformar y el usar las manos tanto como de manera tan consciente, siento que te pone en un mood muy diferente también. Tu cuerpo, tu disposición y bueno, pues entre otras porque yo siento que las arepas en Colombia representan muchas cosas, como que no es solo un plato. Pues a ver, pensemos en la película Encanto, por ejemplo, que aparecieron las arepas. Las arepas son una institución en este país y creo que también habla mucho de identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy por fuera en mis ires y venires de Colombia, se siente muy bien el cocinar arepas en momentos de sentir que extraño casa, sentir que quiero conectar con mi identidad, pues hacer arepitas. A mí me parece muy interesante esta conversación que Gus pone sobre la mesa de el cocinar en un mood como regular o bajito, si eso transfiere o no la energía al alimento. Me parece muy interesante porque sí siento que es algo que nos han dicho nuestras abuelas, nuestras mamás y es algo muy constante, pero me genera preguntas como que yo siento que sí, yo sí he creído en eso toda mi vida, pero hoy en día me pregunto acá sentada como ¿será que eso es un mito? Porque tal vez sea una forma como de decirnos no sienta tristeza cuando cocine, no sienta dolor cuando cocine. Pues, a ver, es que uno nos puede analizar desde varios puntos, varias épocas, varias personas y personalidades, ¿no? Por ejemplo, hay una película súper chévere sobre ese tema que se llama La chica del ramen, que es una chica de Estados Unidos y que viaja, no sé si a Japón o a Corea, no sé, no entiendo, no me recuerdo muy bien, pero entonces va a hablar y a vivir en un restaurante de ramen. Y ella ruega y pelea y hace pataletas para que el chef le enseñe a cocinar el ramen. Pero entonces le enseña sus técnicas, sus formas de preparar la comida, pero lo más importante que le enseña es el ánimo para cocinar. Pues hay una parte de la película en donde ella está como súper triste porque el novio le terminó y entonces estaba cocinando el caldo, no sé qué, y el día siguiente cuando estaban sirviendo ese caldo, todos los comensales empezaron a llorar. ¡Wow! Sí, o sea, es como llevado como a otro extremo, Sí, ¿no? claro.
Y más cuando uno le cocina a alguien cuando uno está mal, porque una cosa es cocinarse mal para uno y otra cosa es cocinarle mal, o sea, con una posición como un poco triste para alguien más. Sí, claro, Sí, eso es está muy, muy interesante. distinto. Em, pero digamos, yo me pongo en esa posición y claro, claro, o sea, yo trabajo en cocina y le vendo comida a todo el mundo todos los días, Sí, independiente que esté bien, mal, triste, feliz, Claro, exacto. ya. hay que hacerlo, simplemente hay que cocinar. Entonces, independiente de la posición en la que uno esté, Sí. ¿sí? Pero que sí me ha servido, yo creo que cuando uno está mal o cuando uno tiene como ideas recurrentes ahí súper intensas, la cocina es como un medio muy catártico para trabajar y moldear las ideas. O sea, el tema de amasar y trabajar alimentos es amasar las ideas, ¿sí? Es trabajarlas, darle tiempo. Sí, el hecho de, ni siquiera es el hecho como tal de hacer la masa, sino el tiempo que tú te dedicas a estar ahí, en un punto concentrado y trabajando y estirando, si sea, no sé, una masa de pizza. Como haciéndole hasta que se desarrolle el gluten, eso te da tiempo para pensar. Sí, y a moldar las ideas. Entonces, claro, yo soy una persona, por ejemplo, súper ansiosa y cuando yo actúo en caliente, yo cago todo, ¿sabes? Como daño todos los procesos, daño todas las conexiones, no sé qué. Y yo me he dado cuenta de cuando entro a la cocina, cuando pasó algo mal, trabajo la idea, voy más despacio, le bajo 5, respiro y vuelvo otra vez al tema, ya la solución es totalmente distinta. Entonces, si es un trabajo, es un medio más catártico, yo creo que es, pero sí ayuda a solventar. Y cuando uno lo hace con mucho gusto, también sale como unos mega resultados así, súper, súper grandes. Igual en el gremio de la cocina pasan muchas cosas. El tema de la presión, porque algunas veces, o sea, en la cocina está como muy romantizado, como, no, aquí cocinamos con el corazón. Yo soy uno de los que criticas como, ay, bebé, si tú no cocinas con el corazón o con amor, pues no estás cocinando, básicamente. Con el corazón triste o feliz o lo que sea, pero estás cocinando con el corazón. Punto. Claro. Entonces, eso está para mandar a recoger. Lo otro es como, ¿por qué ayuda a hacer esto? ¿Sí? Entonces, claro, una cocina rápida de presión y cuando el man está corriendo bajo presión en un boleo, no está pensando con amor, o sea, Exacto. está pensando en sacar esta mierda ya. Y está bien, pero se hace de una forma mucho más consciente. Y mira que hasta los boleos bajo presión ayudan a resolver como este tipo de presiones que uno en una casa normal, pues no lo siente, Claro. claro. Entonces es como la desromantización Sí, de porque uno acuerdo. piensa de el nivel cocina, nivel hogar versus nivel restaurante, cafetería. Uf, sí. Claro, entonces son Otros otros ritmos boleos. distintísimos. Uy, Sí, sí. pero yo sí creo que esto que te digo que moldear masas ayuda a moldear y desenredar ideas, da mucha explicación a por qué Colombia tiene una gastronomía como la que tenemos, porque Colombia es un país que tiene muchos problemas y por eso necesitamos mucho tiempo para moldear las ideas, por eso nuestra cocina es tan elaborada. Wow, eso está Sí, entonces, Sí, espectacular. esa idea también me Tremenda idea. claro, y como la cocina está moldeada de mujeres y el país está basado en la estructura femenina, las mujeres que están en la cocina necesitan tiempo para pensar, ¿sí? Y por eso nuestros procesos son tan elaborados. No es cualquier arepa. O sea, ¿cuánto demoras tú en conseguir la Moler el harina, maíz. molerlo, rellenarlo, asarlo, hacer sancocho? Es todo un proceso. Sí. Claro, entonces sí, la cocción de las ideas por eso es larga. Y por eso nuestra Qué gastronomía es Qué larga. lindo. potente. Wow. Esa idea del tiempo me llegó al corazón profundamente, de verdad. Porque además pensar la cocina como una oportunidad para tener tiempo, además pensando en el mundo actual en donde estamos corriendo todo el tiempo y pensar un espacio de tiempo y además algo que estaba pensando en estos días es cómo la cocina en general intenta conservar las cosas, cocinarlas, que se conserven de otra manera y cómo ese conservar tiene mucho que ver con cuidar, pero además con tu comentario del tiempo, conservar el tiempo, el espacio, el cuidado de las cosas, eh, que pues al final también pensar en las manos como creadoras de comida, pues es lo que tú decías, como que está totalmente anclado con eh, tejer ideas, con desatar esos nudos, como los queramos llamar, emocionales o tengamos, por ejemplo, algo en el trabajo que es algo que la pregunta que inició, que contaste, Ale, tiene todo que ver, como no nos sentimos bien. Y además, si cocinamos así, eso puede transitar a otra emoción.
Me parece muy lindo. Y lo segundo que me gustó que dijiste, Gus, fue pues entender que si uno cocina con el corazón, pues están todas esas posibles emociones ahí y que uno sataniza en general cualquier tipo de Eso emoción. está precioso, como Como que pensar están todas. que el corazón es casa, sí, para la alegría, para el amor, pero también para el dolor, también para la tristeza. Eso está muy O pensar poderoso. en nuestras mamás cuántas veces nos cocinaron, con cuántas cosas en su cabeza y Claro. con cuántos dolores. Y si sumamos un escalón más, que comía nuestras mamás mientras estábamos en sus úteros. Llevémoslo incluso generaciones más atrás, las abuelas, por ejemplo, que sé que más adelante exploraremos un poco eso con Diosa. Pero claro, o sea, imagínense en este tiempo en el que ellas vivieron, que por supuesto las relaciones de poder y de género eran muy distintas, que hoy en día siguen siendo muy complejas y que hay mucho trabajo por hacer, pero que en ese momento pues eran temas tan complejos como decir, pues la mujer no tiene ni voz ni voto, ni puede levantar la mano, ni puede no salirse un poquito de la línea de lo que se supone que debe hacer. Entonces pensemos en las abuelas, en la cocina, en su momento, pues es muy irreal pensar que una abuela nunca cocinó con dolor o que una abuela nunca cocinó triste y aún así le quedaba espectacular y aún así estaba haciendo un trabajo pero de otro nivel, ¿no? Eso es importante. Sí, yo creo que ahí se desvincula mucho también cómo hacerlo feliz y triste. Es como Sí, la técnica sí. y la experticia tiene mucho que ver cómo hacer. Y a mí me gusta pensarlo mucho como un arma de manipulación muy grande, la cocina. Entonces, lo que tú decías, como las mujeres están súper sometidas en un país latinoamericano súper machista y sigue siendo un país súper machista. Claro. Y aunque estén sometidas como a unas reglas machistas súper fuertes, sí, porque hasta en gastronomía se ve. O sea, los mejores cocineros, toda la lista que están ahí son cocineros hombres, aunque sabemos que la estructura de creación de gastronomía es de mujeres. Claro. La hizo una mujer. Y aunque se trata de silenciar a la mujer, ella desde la cocina empieza a tener cierto tipo de lenguajes súper poderosos. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando el hombre se pelea con la esposa y ella no puede responder? ¿Ella cómo respondía? Por medio de la comida. Es como, pues vas a comer una mierda. O sea, vas a comer la mitad de la porción y tú no me vas a obligar a hacerte más. Porque si me vas a obligar a hacerte más, te va a hacer más de la misma mierda. Entonces los lenguajes de la gastronomía son muy, muy poderosos. ¿Sí? Y las resistencias que se hacen desde la comida es una de las cosas más importantes. Y yo creo que es por eso que ahorita les da miedo meterse y darle protagonismo digamos, el nivel tan grande que se merecen como las mujeres, porque ellas van a hablar. ¿Sí? Y cuando hablan van a sacar todo lo que hay y van a desmantelar una estructura machista súper grande, que yo ya soy consciente de que sí, pero pues la gente todavía se hace la pendeja y es como, no, marica, esto es la realidad de las cosas, ¿sí? Por eso yo no le he puesto a los 50 Best o la lista de los San Pellegrino. No, esa mierda no me gusta. Yo sé lo que toca hacer y yo no quiero hacerlo. ¿Sí? Entonces, como algo que se está cocinando ahí. Sí, toma mucho tiempo y hasta ahorita muy poquitos saben el potencial que hay. Pero es un potencial que está todavía muy latente, está como muy calladito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy como a la pregunta inicial que tú decías, más que ¿qué cocinas tú cuando estás triste o feliz? Es cómo tú investigas tu propia gastronomía. Todos tienen su propia gastronomía, ¿sí? Y más responsabilidad que rescatar las recetas tradicionales colombianas, no, ¿sabes? Porque yo tampoco te voy a obligar a que te aprendas todos los sancochos que existen o todas las variantes de frijoladas que existen o tipos de arepas, no, ¿sí? Sino, ¿qué estás haciendo tú para investigar y rescatar tu gastronomía de ti, de tu familia, de ti como persona? O sea, ya preguntaste, hiciste el proceso, fuiste, le preguntaste la receta a tu abuela, a tu tía, no sé qué. O sea, como... ¿Cómo lo vuelves Sí, propio además? ¿cómo lo vuelves tú, tu propia investigación? Y eso es lo que mantiene las generaciones. Entonces ahí se las boto. Wow, y ahí abres una puerta gigante que además queríamos conversar hoy también, y es cómo la cocina pues se vuelve un espacio también de construcción de identidad, como estabas contando, pero además algo que dijiste que me pareció muy interesante y es que también es un lenguaje y que ahí hay mensajes y que
al igual como la música es un lenguaje, etcétera, como también la cocina nos está diciendo cosas. Y ahí podríamos empezar a hablar sobre pues esa construcción de identidad y qué pasa cuando, por ejemplo, y pensando mucho en tu proyecto de diosa, cuando uno se inscribe, digamos, no necesariamente lo tradicional, pero que uno reconoce lo que tú dices como desde donde estoy parado, desde donde vengo y tengo esto en mis manos. En el caso tuyo en un proyecto, en el caso de nosotras también me pregunto como cuando, no sé, queremos comer diferente, pero queremos seguir comiendo arepas, pero de pronto algunas personas no quieren comer queso, como estos giros de la propia identidad y que igual cargamos como con todos los mensajes, las preparaciones de nuestras mamás, nuestras abuelas, estamos construyendo nuestro yo culinario, nuestro yo cocinero y luego también empezamos a tener nuestro yo actual por X o Y cosa que pase en nuestra vida. Algo que le sumo mucho a eso que estás diciendo, ¿vale? Es el tema de la identidad también que se ha tejido en América Latina, y pienso en países como Colombia, Perú, México, alrededor de la gastronomía, como que la cocina y el alimento trascienden el alimento y la cocina en sí mismos y se vuelven tejedores de identidad y tejedores de nación, de cultura. Y eso me parece muy interesante porque, por ejemplo, en países como Colombia, el nuestro, eso también se conecta mucho con nuestra biodiversidad. O sea, el hecho de que acá tengamos una gama súper amplia de productos, pero de todo tipo, frutas, verduras, legumbres, todo lo que se nos ocurre existe acá porque en un país que está ubicado en el trópico hay una abundancia inimaginable. Pues qué interesante eso, ¿no? Cómo entran en juego todos esos factores y la identidad latina y en este caso colombiana está muy marcada por eso también, como por la abundancia del alimento. Pues yo siempre, cuando hablan de identidad, yo siempre coloco el ejemplo que cuando uno sale del país, uno nunca extraña verdaderamente al país Hasta que o a la gastronomía hasta cuando pasan dos cosas. Uno, te vas de la casa y te vas como a vivir solo, o dos, te vas del país, ¿sí? Y ahí es donde tú te mides qué tanta identidad tú tienes con lo que tú conoces, ¿sí? ¿Qué hay extraño a esto? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo se prepara mamá? ¿Cómo se prepara este arroz? ¿Cómo hago un arroz blanco? ¿Sí? ¿Sabes? Y hasta que no la cagas no aprendes. Eso es así. Entonces como que denota mucho una crisis muy grande. Es como, bueno, una de las principales como incógnitas que yo me he visto como enfrentado constantemente a las nuevas generaciones es cómo crear una identidad cultural, identidad gastronómica, ¿sí? Y pues todo el mundo habla de la identidad y es como que la identidad es como la base para construir muchas cosas, pero pues todo el mundo piensa en una identidad cultural comunitaria, ¿sí? Pero pues uno no puede llegar a crear una identidad comunitaria si uno no tiene una identidad individual, ¿sí? Y cuando estamos también muy ligados todavía como a no vernos como individuos y a explorarnos como individuos, es muy difícil. Por ejemplo, hasta lo que tú decías, los sabores, no explorarse sensorialmente. Sí, la gente ahorita, Colombia es un país de mimados de una forma impresionante. Es como, ay, yo no como eso porque es que, no sé, pero no me gusta. Es muy la textura. Ay, sí, la textura, es que lo salado no va con lo mío. Es que las lenguas y las vísceras, no sé qué. Pero entonces uno se las maquilla y se las mete y se las come y es como muy delicioso. Y yo, que no comía intestinos. Sí, entonces es como una cantidad de prejuicios que se han creado. Hasta cuando uno barre todo eso, uno empieza a destapar unas nuevas cosas. Y ahí es donde ahí sí, uno, ténganse. Entonces, digamos, no sé, pues, si ustedes sabían, pero en Latinoamérica hay una guerra de culturas gastronómicas, ahí súper grande. Sí. O sea, lo que es Perú y México llevan la batuta. Sí, me imagino. Sí, para los cocineros así. Y para uno como colombiano es evidente. Cuando uno va a México o uno se encuentra con un mexicano, estos manes saben hacerse una tortilla, saben cómo nixtamalizar, saben la diferencia entre uno y otro. Y uno hasta ahorita está encontrando la diferencia entre una cazuela de frijoles y una bandeja paisa. ¿Sabes? O sea, la tienen muy clara en muchas cosas. Y es como que sí le han dado el protagonismo suficiente para. Entonces ahí es como, uff. ¿Y qué crees que le hace falta a Colombia como para explorarse más culinariamente? Primero, que se enseñe cocina. Creo una de las cosas más importantes es como que en el colegio
debería haber una clase de cocina. Uf, sí. Ay, a mí me hubiera encantado. Es que es necesaria. Eso porque no Hubiera sido existe. feliz. Claro. Sí. O sea, para mí es como inhumano que alguien no sepa hacer un arroz blanco Sí, o sí. cocinarse una pasta bien. Sí. O sea, como la manutención tuya, de tu Exacto. alimentación, o sea, la responsabilidad tuya de ser humano es que tú te tienes que mantener alimentado y no puedes a punta de paquetes. Claro. Es como, eso es suplir las necesidades básicas de un ser humano. Sí, ya ni siquiera la educación colombiana representa lo que un humano necesita ahorita. O sea, ahorita no, pues, o sea, yo no quiero irme en contra de, pero sí hay varias falentes en muchos conocimientos, uno en psicología, otro en manutención del hogar, otra parte financiera y otra la parte gastronómica, que forman a todo el ser. Entonces, esto es solamente una piecita muy pequeña para poder cómo avanzar. Y claro, si llegamos, no sé, al nivel universidad y terminar el bachillerato y ya tuviésemos como conocimiento de gastronomía o de cocinar, claro, el despegue sería muy distinto. Ya cargaríamos con una identidad, cada uno de ellos. Entonces, como claro, hay unas bases que hay que modificar, yo creo que un montón. Porque si uno llega a explorar eso es por una crisis familiar o algo le pasó o se le murió a alguien, ¿sabes? Como un momento crítico que lo llevó a explorar su propia gastronomía. Por eso muchas de las cocinas como exitosas nacen de una crisis familiar emocional de cada uno de los cocineros, como se me murió la abuela, la tía, el Muchas de hermano, la y hasta creación. cuando no me pasó esto no fui consciente del poder que tiene la gastronomía. Imagínate. Entonces, claro, cada uno tiene, ¿sí? Pero es simplemente en qué momento tú abres como los ojos y es como, uff, ok, ya esto es distinto. Y todo lo que implica, por ejemplo, pensando en esa idea de qué pasaría si en los colegios dieran clases de cocina. Y yo estaba pensando mucho en la ecología, porque pues la ecología un poco se trata de mirar al mundo, pero vernos en relación con las otras cosas. Y entonces, cómo yo me relaciono con la comida. O sea, no solamente con las personas, con los animales, con las plantas, sino con la comida. Y cómo nos conectamos. O sea, si estamos hablando de conectarnos con el entorno, entonces, ¿cómo me estoy conectando con el alimento? Y eso además destaparía y nos llevaría a preguntarnos por el territorio y por quienes proveen la comida Uf, sí. desde nuestras casas hasta el campo. Y Colombia es un país que tiene un montón de campesinos que trabajan en el campo, que pues lastimosamente también se han visto amenazados por mucha violencia y también como por la desigualdad de precios y etcétera, y los problemas que hay también con los TLCs, etcétera. Pero como esa conciencia también ayudaría a pensar distinto dónde yo compro mi mercado, Claro. qué es lo que yo escojo, esto se produce acá en Colombia, lo que yo compro o no. Claro, es una conciencia expandida, ¿no? Ujú. Como que no se limita a escoger, por ejemplo, qué vas a comer, como hoy voy a comer bandeja paisa, por ejemplo, sino, ok, de dónde viene, cómo están siendo manipulados esos alimentos antes de llegar a mi mesa. Y eso me hace pensar en una cosa muy loca que me pasó hace un par de años. Estaba en Suecia y estaba teniendo una conversación con una profesora que era profe de primaria y me contó una anécdota que a mí me dejó en shock. Me dijo, imagínate que una vez yo estaba en clase con mis peques, que eran niños y niñas entre que como los 8 y 10 años, una cosa así, o más pequeños incluso, y que un niño levantó la mano, bueno, ella hizo la pregunta, ¿de dónde viene el pescado? Y un niño levantó la mano y dijo, del refrigerador. Y entonces, claro, o sea, por cómico y anecdótico que parezca, esto es algo que realmente está pasando de maneras exponenciales, como que la desconexión de la humanidad con el alimento, con el territorio, es brutal. O sea, a tal punto que ni siquiera tenemos conciencia de que un pez viene de un río. Y claro, o sea, era un niño de, ¿qué? 7 años, ponle. Pero ahí empiezas a ver mucho cómo eso es el resultado de cómo la cultura se está haciendo y tejiendo, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que hemos ido conversando, pasar a un tema que creo que atraviesa mucho la vida de Gus y lo que él ha estado haciendo en sus últimos años, que tiene que ver con los amasijos. Antes de que pasemos a tu proyecto y a todo lo que has venido gestando durante 7 años, ahora que lo hablábamos,
hablemos de los amasijos. Primero, que le cuentes a nuestra audiencia qué son los amasijos, porque seguramente no todo el mundo lo sabe. También tenemos audiencia que no es colombiana. Entonces, contemos qué son los amasijos y después pasemos un poco a explorar como lo que existe en torno a ese concepto. Pues un amasijo, me han preguntado desde que comencé el proyecto. La gente juraba que yo estaba como consciente de que comencé Dios a que yo sabía que era un amasijo. No es algo que se ha ido desarrollando un montón. Súper chévere. Sí, yo creo que ahorita me preguntas si es como cualquier masa trabajada. Sí, cualquier cosa amasada es un amasijo, porque uno busca esa definición constantemente en el diccionario, en libros de cocina. Y yo ya entendí que al momento en el que uno trata de definir algo o estructurar algo en gastronomía, nada de eso sirve. ¿Sí? Y constantemente pasa eso hasta en gastronomía. Entonces, entre más amplio sea el término, la definición, más correcta es. ¿Sí? Es como definir una arepa. O sea, marica, Sí, eso es cierto. es una masa ni siquiera redonda, ni siquiera plana, porque hay arepas esféricas o cuadradas. Entonces uno como define una fucking arepa. Es una masa trabajada, puesta ni siquiera al horno. Es como cocinada, ¿sabes? Como si fuera fácil la idea de arepa, ¿no? Como una idea muy fácil, pero no, es muy difícil de explicar. Pero yo creo que si lo citamos en Colombia, son masas trabajadas dulces o saladas, que están marcadas obviamente por el territorio, que es como nuestra geografía y nuestra biodiversidad, y que dan como resultado muchas preparaciones. Muchas, pero muchas preparaciones. Yo tengo como unas cuantas en diosa, como colaciones, galletitas, pero también amasijos como arepas, envueltos, tamales. Mira, todo. Delicioso. Y todos se trabajan con la mano, que es una cosa bien poderosa, porque ahorita las academias te evitan trabajar con la mano. Eso sí, o sea, como los vehículos como bacterianos y de virus y no sé Ahora qué. son solo Entonces muchas batidoras, veces sí, como batidoras, o sea, hacer un tamal en una No, batidora qué fuerte. o con una cuchara que ni siquiera es de palo, porque la madera está totalmente bloqueada en las claro. cocinas colombianas, sabiendo que la madera es un elemento indispensable en las cocinas colombianas. Y por su tradición también, Y por ¿no? la tradición, el simbolismo que genera ver algo de madera. Un molinillo. Molinillo, sí. O el rodillo. Claro, El entonces yo rodillo. constantemente peleando con las entidades de salud, Claro. sanidad. Aquí si me escucha sanidad, que ya no tengo cucharas de madera, ¿ok? Ya no tienen que ir a buscarme gracias a ustedes. Pero sí es una charla que soy consciente de que eso pasa en las altas cocinas. Wow. Sí, y ahí está todo en acrílico, todo en plástico, y aparte que es súper contraproducente con lo que se está planteando. Es como, vamos a ser súper Y ecológicos, los no sé qué. microplásticos que Pues uno quedan como corta en en la una comida. tabla de esas. Yo vi una investigación de cuántas Eso es muy virutas de fuerte. plástico se van al momento de cortar. Sale más que la misma madera. Claro. Y como que hasta las placentas de los bebés ahora han encontrado Ay, microplásticos. eso sí lo escuché, terrible. Claro, entonces, ¿no? ¿Qué hago? ¿Una de mármol? Construir una cocina de mármol. Sí, Sí, claro. 75 mil millones de pesos para construir mi cocina. No, o sea, ya es unas cosas un poco absurdas. Aparte que pelean con la tradición. ¿Sí? ¿Sí? Lo inocuo va en contra de la tradición colombiana. Y eso además separa la cocina de lugares donde de pronto Claro. no se puede dedicar, sí, no puede ser tan profesionalizado. Claro, pero se igual. hace cocina. Sí, igual cuando uno dice inocuo, ya empieza un miedo tenaz. Como miedo a los gérmenes, a los virus, no sé qué, después de una pandemia mucho más. Pero bebé, o sea, nosotros necesitamos de bacterias para vivir, ¿sí? Los fermentos necesitan fermentación. Claro. Sí, y hay un gran movimiento en torno al miedo a las bacterias, por eso los antibacteriales son como éxito número uno. Yo siento que el gobierno constantemente está en contra de los desarrollos de gastronomía, sí, y desde hace mucho tiempo. O sea, ahorita es ilegal fermentar y es ilegal destilar. Pero todo tipo Todo de alimentos. tipo de O alimentos sea, por y ejemplo, bebidas. una chicha no controlada, hasta luego. Paila, si la ve alguien de sanidad, te la botan. Y eso pasó hace ya un montón de tiempo, Sí. cuando se instauró el ministerio. Que las chicherías también desaparecieron y eso. ahora son clandestinas. Pero sí, y la gente piensa mucho en esas bebidas, como chicha, guarapo, masato, como bebidas tradicionales. Y yo, ay, ve, eso no es tradicional, ¿sabes? Como son bebidas ancestrales, sí, que existieron en su época. Ahorita nadie toma eso. O sea, la gran mayoría no toma eso. Y si la gente no toma eso, no es tradición. Punto. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo tradicional ahorita? El chocorramo, el gansito, los tostacos, que no es malo, porque si tienen como por lo menos como una línea como trazable, ¿sabes? Sí, como sí, que uno sí. sabe dónde vienen las cosas.
Pero, uy, ahí me parece que tocaste un tema bien interesante y quiero que nos preguntemos aquí qué sentimos con ese tema de los alimentos ultraprocesados. Porque aquí estamos hablando en un contexto de, claro, antes de seguir con el tema de amasijos, que ya lo seguiremos desplegando. Que me fui para otro lado. Pues No, yo siento que se conecta 100%. Todo está 100% bueno. hilado, tranquilo. Acá vemos la conexión, pero de pe a pa. Sí. Pero ese tema es muy grande también a propósito de lo que hablábamos de la identidad, del alimento en América Latina, en Colombia, en México, en Perú, etcétera. Pero hay un tema muy complejo, me parece a mí, y es que han existido muchas imposiciones culturales, pensemos en lo gringo, por ejemplo, en lo estadounidense, o en general en la industria alimentaria en masa, que se ha empezado a emplazar en nuestros países y que es ganadora en términos de ventas y es como un monopolio, o sea, de verdad ha venido a reemplazar un montón de cosas. El alimento hecho con las manos, por ejemplo, Claro. el alimento hecho lento, con tiempo para cocinar las emociones, como hablábamos, pero como eso pues ha llegado a ocupar un espacio muy grande, ¿no? Entonces sí, me gustaría preguntarles qué sienten con eso, como... Y creo que se une mucho con lo que estaba diciendo Gus sobre los amasijos. Y es que cuando uno, digamos, si yo voy a Diosa y me como un tamal o me estoy comiendo unas galletitas, yo siento que la sensación de entender que eso no es como un molde que ya está, es decir, por ejemplo, el gansito o el chocorramo, como que es un molde hecho, siempre es igual, siempre está empacado, como que la idea de que las manos pasaron por el producto, que fueron amasados, pensar en el tiempo, en todas estas imágenes que construimos hoy en esta conversación, no existen para mí en un chocorramo. Y sí existe lo que decías, Gus, como de esa línea de tradición que ya lo hemos apropiado, como que yo digo, sí, esto es Colombia, el chocorramo, me siento absolutamente identificada, pero si veo un envuelto, si veo una arepa, siento esta sensación del amasijo que estábamos hablando antes, como este abracito, la imagen que tú diste, Gus, de amasar lentamente y amasar los pensamientos, como que sí siento que es más una sensación de cómo se come. Por ejemplo, si yo me compro un chocorramo, me lo puedo estar comiendo caminando. Pero si yo me compro un envuelto, como que mi disposición corporal es sentarme y comerme, abrir el amero y comerme el envueltico con más tiempo. Wow, qué padre eso. Y el plástico, pues evidentemente siento que sí me hace, claro, de pronto eso sí me ayuda mucho a estar corriendo y si pienso en comer algo rápido, de pronto no pensaría en coger un envuelto y el amero, a pesar de que el amero es pues es algo que lo envuelve y que en teoría yo podría irmelo comiendo así caminando. Pues eso habla mucho de la cultura del desecho también, ¿no? Claro. Como el plástico es desechable y por tanto lo que está dentro o es rápido o simplemente lo abres, botas el plástico, te lo comes rápido, pero sí se pierde mucho la conciencia y la disposición a comer, ¿no? Entonces, hay como dos ideas, una para Aleja, con lo que me preguntaste, y otra para Vale. La de Aleja es la apertura como económica que hay a muchos productos, ¿sí? O sea, estamos abundantes en cualquier cosa. Si tú quieres algo de Japón, te llega algo de Japón. O sea, el acceso que tenemos ahorita a los alimentos es impresionante, Sí. ¿sí? Que estemos en control con lo que hay en disposición, eso es otra cosa, Sí. ¿sí? O sea, entonces tenemos todas las opciones, pero pues no sabemos qué elegir todavía. Cuando pasó eso en Colombia, ahí está la apertura económica, pues fue como en los años 80, 90 más o menos, ¿sí? Pasó yo creo que en una crisis o en un momento en donde no era el ideal para Colombia, porque todavía no se había desarrollado una identidad cultural gastronómicamente hablando. Estamos como muy tambaleantes todavía. Y cuando le abres las puertas a todos los países del mundo para que vengan y vendan todo acá, en un país donde no hay casi identidad, pues todo se empieza como a perder, a disolver y a sí, a disolver en grandes cantidades y claro, se disemina de a poquitos. Claro. Y hasta ahorita estamos volviendo a buscar ese trabajo del producto local, del producto artesanal, de entenderlo otra vez. Y no nace desde una necesidad económica ni política, porque a los gremios, o sea, a las entidades gubernamentales no les interesa, ¿sí? Porque no los beneficia ni económicamente ni políticamente hablando. Eso sí es una realidad.
Pero, ¿dónde nace esa necesidad? En la psicología, en la mente de las personas. Si una persona crece sin una identidad gastronómica fuerte, cuando uno está grande, eso empieza a pesar. ¿Sí? Entonces, las investigaciones y trabajos psicológicos con las personas te llevan siempre a buscar tu identidad y eso te llega a chocar con tu identidad gastronómica. Entonces, la exploración que está surgiendo ahorita es por una búsqueda interna de las personas. Eso sí es real. Y por eso la mayoría de proyectos de gastronomía están liderados y son propiedad de muchas cabezas que ni siquiera han estudiado gastronomía. ¿Sí? O sea, son muy poquitos los que hemos estudiado como cocina y nos proyectamos montando un restaurante, porque el resto, mira, yo he conocido ingenieros, profesores, artistas, que están siendo los top de los mejores restaurantes, ¿sí? Y todos nacen desde una crisis también, como existencial, podría llamarse, pero sí es como de suplir como algo. Entonces, el cuerpo habla, el humano habla, ¿sí? Necesita de gastronomía y una gastronomía coherente. Wow. ¿Sí? Y la que tú decías, obviamente, Chocorramo versus envuelto, entonces Chocorramo yo los amo, ¿sí? Sí, sino que sirven como ejemplos. Sí. Obviamente la disposición para comerse un envuelto y un chocorramo es muy distinta, ¿sabes? Aunque sabemos que los dos son re colombianos, ¿sí? El hecho de que sea industrial y el otro como más artesanal no le quita el valor tradicional que tiene, sino que uno es artesanal y otro es más industrial, punto, ya está. Y el precio también varía. Claro. Entonces ahí voy, el tema del precio, ¿sí? La gente se emociona cuando compra un envuelto, una arepa, un tamal, y cuando es más artesanal y más de pueblo, más aún. O sea, la emoción, lo que genera en el cuerpo, seguramente la dopamina con la que se come, aumenta mucho más. Qué lindo eso. Es súper, o sea, como genera muchas cosas, conecta cables energéticos impresionantes, genera mucha nostalgia y eso mueve mucho a la gente. Por eso la gastronomía puede ser un arma de manipulación muy grande, ¿sí? Porque genera químicamente y psicológicamente unas reacciones que ponen a la persona en una posición muy vulnerable. Pero entonces una de las discusiones más grandes es que, y yo me peleo mucho con el colombiano, es como, ¿por qué un amasijo tiene que ser regalado casi y baratísimo en la canasta familiar? O sea, ¿por qué un envuelto no puede costar más de 2.000 pesos? O sea, ¿tú qué sabes del proceso del envuelto? Para decirme que tiene que venderse, que te lo tengo que vender a 2.000. Si yo tengo que pasar casi 10 o 12 horas haciendo un fucking envuelto, sí, una ollita. El proceso. El proceso, tú sabes. No, pues yo aquí haciendo una cuña radial. Yo trabajé un tiempo con Gus haciendo de todo. Arepas, envueltos, galletas, brownies, amasijos en su máxima expresión, y hacer envueltos es un trabajo súper demandante. O sea, el tema de moler el maíz, wow, sí, entiendo por dónde vas. Claro, entonces yo siempre coloco el ejemplo, no chocorramo, sino croissant versus envuelto. Claro. ¿Cuánto tú pagas con un croissant de almendras? Sí. O sea, está en 9.800, 11.000, 12.000 pesos. Porque es cool y está en la onda. Y es europeo, ¿sabes? Como lo de afuera tiene mucho más valor. Sí. ¿Sí? Aunque el hojaldre ya te llegue preparadito a la panadería. O sea, independiente si lo hacen o no, siempre va a costar como esos valores. Pero cuando uno le cobra eso por un envuelto, mira, su marica se van como a los... La revolución. ¿Cómo así? No. ¿Qué le pasa? Yo lo compro aquí en la esquina. Es que es eso, es reivindicar desde la forma en la que tú inviertes en tu producto. Como la señora de la carretera que vende mazorcas no va a poder avanzar si tú le pagas 1.500 por cada mazorca. Uno, porque ella no sabe cuánto cobrar, seguramente no tiene una estructura financiera en su cabeza suficiente. Y tú, seguramente que la tienes clara, estás feliz porque pagas baratísimo, pero sabes que no estás aportando nada. Entonces es una responsabilidad y como grandísima, es como, ven, o sea, ayudémonos, ¿sabes? Como yo soy de la filosofía de bueno, bonito y carito. Sí, te lo hago consciente, te lo hago rico, bonito, pero a mí me pagan lo justo. Justo. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que vale y con eso es que reestructuramos, hacemos cosas lindas, invertimos en calidad de producto, investigamos quién nos vende. Y eso es una batalla todos los días. Mira, muy, muy, muy fuerte. Afortunadamente las generaciones han cambiado y el público joven ahorita le invierte un poquito más.
estas luchas así como de precios las veo con generaciones antiguas, claro, abuelos, tíos o de generaciones antiguas que estaban acostumbrados a pagar eso y que no escalan el amasijo en una posición a la que tienen que invertirle. ¿Sí? Cuando tú vas por la calle y hueles una arepa, ¿cuánto cuestan? Y seguramente pues hay muchas vendedoras de arepa y arepa rellena de huevo y no sé qué, baratísimo. Pero pues Sí, eso también. tiene que reestructurarse. Y también sumarle que esas generaciones de pronto podían tener un envuelto, un ejemplo más fácil, porque de pronto su mamá les hacía envueltos en la casa. Claro. Pero hoy cada vez también la tradición de hacer se ha vuelto menos. Por ejemplo, mi abuela y mi mamá pues le aprendió también a hacer envueltos, arepas de maíz pelado, arepas de... Y el proceso era un evento en la casa, era como todo el mundo giraba alrededor de la El ritual. cocina, la olla de barro llena de envueltos y luego al otro día y duraban. Pero claro, yo no hago envueltos en mi casa. Y eso implica que yo también sea más consciente que, por ejemplo, si yo voy a Diosa y compro un envuelto, pues por supuesto me va a costar porque es todo un proceso y no lo tengo ya en mi tradición, en mi casa, porque las cosas también por tiempos, por también cocinas, empiezan a cambiar, pero también está esa conciencia de, claro, ya eso ya no lo tenemos en la puerta de la casa, como de pronto otras generaciones lo tuvieron y que igual en el presente tampoco ya lo tienen, porque sus abuelas ya no están. Esos problemas de soberanía y seguridad alimentaria muy grandes. Total, la Claro. desconexión también tan brutal con el territorio, con el alimento, con la identidad a Marica, sí, propósito. entonces yo creo que todavía hay unas generaciones como muy aprovechables, pero que hay que trabajarles más rápido, ¿sabes? Como que se den cuenta como a los 28, 30 años, hasta ahorita que hay una potencial gastronomía colombiana. No, o sea, chévere, me encanta, como que, uff, abriste los ojos, pero debería ser un despertar mucho más temprano. Sí, claro. Sí, porque se están perdiendo muchas cosas. Por ejemplo, somos generaciones que no tenemos una identidad gastronómica. Si yo les pusiera, por ejemplo, a ustedes a escribir un libro de recetas colombianas actuales de las generaciones de ahorita, ¿cuál sería? Porque eso es lo que va a quedar para unas próximas generaciones. O sea, Claro, y es una pregunta muy interesante porque te invita también a actualizar el recetario, ¿no? sí, porque ya no cuenta sancocho, ya no es arepa, ya no es envuelto, es como la gastronomía ¿Cuál es? avanza. ¿Y qué Y vas a avanza según la crear? disponibilidad que hay. Y ahorita tenemos en disponibilidad muchas otras cosas. ¿Qué es lo que va a entrar en ese recetario? ¿Va a entrar Interesante. solamente empaquetados o va a entrar qué tipo de cosas vas a colocar tú ahí? Me parece súper interesante eso. Y además que dejas en la mesa como la posibilidad de la creación. Porque tú qué has hecho con tu tradición. Y pues ya hablaremos de Diosa, que es un gran ejemplo. Pero lo que tú dices en el día a día, listo, yo traigo esta tradición, el sancocho, el ajiaco, y yo qué estoy haciendo con mi cocina actual y cuál es el giro que le estoy dando. ¿Lo estoy haciendo conscientemente o no estoy haciendo ningún giro porque ya ni cocino y de pronto pues simplemente siempre estoy comprando? Me encantó la idea del recetario, me parece un gran ejercicio. Sí, y mira que hasta chicos de gastronomía les pongo ese ejemplo, es Ay, como, guau. y solamente, y obviamente se han creado varias recetas, o sea, como que las hemos puesto, y una de las principales es la mazorcada, o sea, el aporte Ah, como actual, la ok. mazorcada, pero porque es comida rápida, porque es de la tienda, Sí, porque cada uno tiene su versión, y hasta viendo la mazorcada, hay muchos debates en torno a eso, porque todo el maíz que se utiliza es el maíz dulce No, extranjero. exacto. Uy, Claro, sí, no. sí. O sea, igual, para que ustedes sepan, o sea, Colombia está en déficit alimentario y más que todo de maíz desde los años 90. O sea, Imagínate eso. Colombia no está generando maíz para sus propios colombianos desde los años 90. Nos toca traer maíz desde otro país. No, y además sumando todo lo que pasa con la semilla del maíz, que antes era como, yo crecí en una familia que sembraba maíz y antes uno veía costales y costales de maíz que iba a servir para semilla, pero ahora eso ya no existe. No, y aparte Ahora que no te es va a dar. rosada, es un químico que es muy fuerte también pensar eso y el maíz que es tan central para la dieta, el colombiano, las arepas, todo. Aunque pues uno va a mirar, o sea, yo soy como siempre para generar conflicto, ¿cierto, Alejandra? Sí, yo soy la oveja negra, yo pongo los temas así darks, porque es como, sí, es maíz, pero ¿qué tipo de maíz, marica? Es como promasa, harina pan. Claro. ¿Te has puesto a mirar qué ingredientes tiene eso? O sea, Sí. es harina amarilla precocida que viene de otro país, ni siquiera es colombiana, es como, por eso queda más fácil encontrar promasa en Europa. Es que es eso,
Sí, o sea, por ejemplo, que una persona, y entiendo muy bien, que una persona se haya alimentado desde pequeño con solamente arepas de promasa, no ha sentido lo que El sabor verdaderamente es una arepa real. de choclo Uf, sí. recién molida, Wow, sí. con Uy, mazorca tierna, y uy. ni siquiera de lata, no, 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 mazorca, mazorca. desgranada. Qué espectacular. Uf, se me aguó la boca. Que te queda Claro, granito. es muchas, muchas cosas, ¿sabes? Como que hasta un producto consciente, hecho bien, sabe mucho mejor, ¿sí? Pero pues el alcance que tenemos ahorita es muy, muy poquito. Comer esto es un privilegio muy grande y cada vez más se está volviendo más un privilegio y eso es como un problema grandísimo. Total. Volviendo un poco al tema de los amasijos, para empezar a enrutar esto hacia Diosa, el gran tema del que les hemos estado hablando. em, bueno, hablábamos un poco de los amasijos como esas masas, ¿no? Esas Ujú. masas de diversas formas, diversos tipos de devenires de otros productos. Y me parece interesante como volviendo a reencauchar la conversación, traer a colación eso de amasar, suavizar, convertir algo en otro algo. Y como los amasijos también te pueden permitir como convertir las emociones en algo, ¿no? Como yo amaso mi pensar, yo amaso mis ideas, yo amaso y esa masita se convierte en algo más. Y eso, bueno, nos hace pensar un poco en el tema de la reinterpretación de los amasijos. Entonces hablábamos hace un rato de cómo buscamos la identidad gastronómica propia, ¿no? Y cómo eso se actualiza todo el tiempo. Entonces, para entrar a hablar de Diosa, que nos cuentes pues de manera un poco más desarrollada, nos gustaría que empezaras por ahí, como cuéntanos primero de Diosa y en ese tejido de lo que vas hablando, cómo Diosa es una manifestación de tu propia reinterpretación de los amasijos y cómo volviste los amasijos algo propio. Bueno, Diosa es un proyecto que nació hace 7 años. Diosa Café nació con el fin de hacer como honor o hacer una recopilación de recetas, ni siquiera de todos los amasijos colombianos, sino una recopilación de recetas de mi familia, ¿sí? Mis abuelas y todo mi linaje como familiar viene de Boyacá. Mi abuela de parte de papá se llamaba Diosa y mi abuela de parte de mamá se llama Estrella. ¿Qué tal los nombres? Entonces son sí, unas entidades ahí como re poderosas, portadoras de tradición impresionante. Diosa tuvo 10 hijos, la otra tuvo 5, entonces como imagínate la cantidad de recetas. Y aparte que eran súper tradicionales y campesinas, donde convocaban a todo el mundo a cocinar. Entonces yo crecí afortunadamente con una abundancia de cocina muy, muy buena. Entré a estudiar gastronomía también por eso y a formarme como en ese tipo como de tradición y al final de la carrera afortunadamente seguía haciendo mi enfoque como gastronomía colombiana, pero mi gastronomía colombiana. O sea, yo afortunadamente desde pequeño estuve en constante como recorderis y viajes constantes a esas tierras para que no se me olvidara dónde venía. O sea, viajes constantes a Ráquinas, a Boyacá, a Villa de Leyva, a Chiquinquirá, a Tinjacá, bla, bla, bla. Ahí puedo hablar un montón de pueblos. Igual muchos parientes míos viven ahí todavía. Entonces, recordar eso a mí me generaba mucha nostalgia. Entonces, siempre tenía como ese tic, ¿sí? De siempre recordar, porque uno cuando crece, como cualquier tiempo pasado era mejor. Siempre queda con eso. Así dice una mierda, pero y así uno esté ahorita en una posición increíble, cualquier tiempo pasado era mejor, hasta gastronómicamente hablando. Entonces, en esa búsqueda era como, no, tengo que hacer algo por ellas, o sea, algo tiene que quedar de esto, ¿sí? Y lo único que me iba a diferenciar versus las otras cafeterías que ya estaban instauradas en Colombia o en Bogotá, era trazados por una gastronomía pues mucho más fuerte. Todas las cafeterías tienen siempre la misma oferta gastronómica, que la misma torta, que el mismo pastel, que el mismo sándwich, y yo no. Esto es un riesgo muy grande que voy a tomar, pero pues lo voy a hacer. Entonces, amasijos, ¿sí? Trabajados por mí con las recetas de mi abuela, alguna tiene que salir, así me compré solamente a mi mamá, no me importa, pero prefiero fracasar haciendo algo que en serio me gusta y que tiene valor, a hacer algo que no, solamente por vender. Y afortunadamente funcionó, pero pues obviamente eso se fue reestructurando a medida que fue avanzando un montón. Pues por muchos de los temas que hemos hablado acá, la disponibilidad de ingredientes es muy escasa
Entonces uno ya no puede proponer una gastronomía que era para generaciones de hace 4 generaciones, 5 generaciones. O sea, no existen esos productos. Y hay muchos amasivos que por más que uno quiera replicar, no se pueden hacer. Porque el insumo no existe muchas veces. O las especias ya se desaparecieron. O el portador de ese ingrediente ¡pup! ¿Nos Se puedes voló. dar un Sí, ejemplo eso te de iba a algún decir. amasijo que ya no Por se pueda ejemplo, replicar? los maíces. Por ejemplo, Colombia tenía casi 30 variedades de maíces. Ahorita solo quedan como 4 que yo conozco. Imagínate eso. Y ahí los otros son como por rumores. Entonces la globalización hace mucho eso, como la globalización estandariza todo. Y entre más variedades haya, es como el enemigo número 1. Y aquí tenemos tantas variedades, el sagú es carísimo, entonces Uy, achiras es claro. carísimo, hacer las garullas es costosísimo, ¿sí? Y que todavía siguen como, por ejemplo, los mojicones, que es como todavía muy reciente, Sí. empiezan a desaparecer constantemente. Son muchas, muchas cosas que se van como diluyendo ahí, ¿sí? Pero la única forma como que me despertó eso de buscar recetas es obviamente como unas pérdidas familiares, la pérdida de mi tía, las pérdidas ahorita pues de mi abuela, diosa murió hace 2 meses, falleció, entonces como que ahí está como los impulsos, cuando uno ve morir a alguien y uno dice, marica, esta persona me daba esta receta siempre cuando yo era pequeño y yo literalmente estaba en el proceso de buscar esa receta, o sea, faltó un par de días que yo le preguntara a ella como, oye, ¿cómo era la receta de las colaciones de maíz? Sí, y yo quería hacer las colaciones de maíz porque me recibía desde la universidad con un tarro así y yo me las comía con leche. Oh, sí. O sea, era una cosa increíble y yo así no me la compré a nadie. Sí, si quieren yo me las como en mi casa, no me importa, pero se las tengo que vender. Y cuando yo iba a hacer esa pregunta, resulta que le dio un estafilococo en el corazón y aparte le dio un cáncer. No, pues se la llevó en un mes. Carajo. Un mes antes de que abriera Diosa. Y con ella se fue la receta. Entonces lo que yo tengo es como una pseudocopia de la colación de maíz, pero no es la receta como real. Pero después de eso es que empecé a como darle como mucho más rigurosidad al rescate de esas recetas. Entonces los envueltos, arepas, muchas recetas de los dulces son como herencia de Diosa o Estrella que me decían cómo hacerlas y están dentro del recetario de Diosa. Y como desde mi exploración yo puedo llevar a mis clientes o algunos o los que quieran a generar como nostalgia dentro de su ser y que les despierte ese tipo como también de cosas. Yo siempre siento que el trabajar con la nostalgia despierta muchas fibras y cuando uno hace y genera proyectos desde esas fibras es que empiezan a nacer los verdaderos proyectos como perdurables y que uno sabe que no van a tirar la toalla en el primer error, sino que movidos por un sentimentalismo muy grande, eso sigue, eso va a funcionar. Y eso yo lo veo en los proyectos hasta de mis chicos en las universidades, que cuando se conectan con algo muy personal, ahí ya aflora. Eso está hermoso porque ese es el core de nuestro podcast, de verdad, como esta conexión de los afectos, de las emociones con todo. O sea, pensar que tu vida cotidiana, que tus acciones, que tu rol, todo está atravesado por las emociones, porque usualmente tendemos a pensarnos o desde la razón o desde las emociones solas, pero es como el mundo de las emociones están ahí activamente, así como el intelecto y así como los saberes, pero la emoción es algo que mueve, ¿no? Y que a veces es inexplicable, pero Sí. eso conecta de maneras mucho más profundas. Sí, aparte que yo siempre digo, pues nadie sabe cuándo uno, o sea, el sentimiento que es perder a alguien, una persona, y una persona cercana, pues no sé ustedes, ¿sí? O cuál es la persona más cercana como que han perdido, pero la única forma de revivirla y volver a sentirla de la mejor forma es a partir de la gastronomía. Sí, es la forma más tangible, más Sí. táctil de revivirlas, y ahí es donde la gente se frustra mucho. Y hasta cuando no le pasa eso, por eso te digo, hasta cuando no te hacen, marica, lo está perdiendo, ya. Sí, eso de la creación a partir de la oscuridad o del dolor, eso es Uf, sí. todo un tema, porque sí pasa mucho que algo a uno lo zarandea muy duro y es moverse
o moverse y ahí salen ideas muy Claro, chéveres. pues toda la carta de diosa es un recordar y una trazabilidad de todas mis emociones ahí puestas Wow, qué cuando yo terminé lindo. con mi ex, sí, con Fran maldito que está acá. No mentiras, yo lo adoro. Pero sí, o sea, una tusa muy hijueputa, o sea, muy berraca, fue la que levantó, como dije, voy a materializar mis vivencias, mis olores de él, míos, lo que sea, en cosas tangibles que me ayuden como a somatizar o sacar de mi cuerpo esa somatización y plasmarla en alguna vaina, así se venda o no, la verdad no estaba pensando en eso, pero sino que la gente estaba reaccionando bien, entonces yo hágale, Es más que listo, dar. sí, para no pensar mucho en este drama, aparte de que cuando uno está aprendiendo no hay tiempo de que tú puedas parar y meterte a un cuarto a llorar 6 meses, sino como marica, hay gente que Claro, depende de ti, Exacto. claro, son tienes que otras trabajar. cosas. Y Sí, yo quería preguntarte algo, Gus. ¿Ninguna de tus abuelas entonces probó tus creaciones? Diosa sí probó, Estrella sí come un montón, le gusta mucho las cosas que Ay, están qué ahí, lindo. también fue una sorpresa, ellas no saben que se va a llamar Diosa Qué hasta cuando hermosura. entraron. Qué Sí, eso fue lindo. súper lindo, en las primeras preparaciones me ayudaron a cocinarlas ellas, Ay, es qué una cosa hermosura. muy, muy bacana, aparte que en la medida que también van envejeciendo pierden como esa experticia y esa fluidez en la cocina. Y cuando muere Diosa, murió hace como 2 meses, yo estaba muy en paz, ¿sabes? Como que la gente espera que yo hubiese reaccionado como súper emotivo, como, no sé, pero yo estaba muy relajado porque yo siento que yo cumplí con ella, cumplí y la aproveché y me quedé con la mejor parte de ella, ¿sí? Ya no me peleó ni territorios, ni propiedades, ni plata, yo me quedé con lo mejor, ¿sí? Y seguramente muchos de los familiares de mi familia no son conscientes del valor del conocimiento que se me quedó a mí con ella. Y que además muy bello pensar eso en cuestión de comunidad, como pues eso que como guardaste de tus abuelas, lo estás compartiendo. Y es Ujú. una extensión posible de esas personas que ya no están contigo, pero que las reivindicas día a día y que están presentes. Y eso es muy bello además, como pensar en esos otros espacios de la memoria también, en la cocina, en los sabores. Claro, y mira que cuando todo está conectado, cualquier, ya sea gastronomía, ya sea otro proyecto, lo que tú quieras, se materializa tan fácil, es como ya las bases están institucionalizadas, ya la gente que trabaja conmigo sabe que los pilares de Dios son estos, estos, estos. Sí, puede ser de gastronomía, puede ser de hotelería, puede ser de restauración, puede ser, no sé, hasta una fundación, los pilares son estos. ¿Sí? Y cuando conectaron con eso, ya, Claro, las raíces están así y van a florecer claro. de distintas formas. Y todo se selecciona y todo es coherente una con la otra. Qué Sí. lindo. Me siento muy, muy, muy conmovida. Ahorita creo que estaba llorando internamente escuchando lo de tu abuela porque a mí algo me ha pasado muy bonito con mi abuela Inés, que es la mamá de mi mamá, y que nos estamos conectando de maneras muy sensibles Ujú. últimamente por distintos movimientos que se vienen en nuestras vidas. Y algo que a mí me conmueve mucho es cuando mi abuela se siente súper inspirada por el alimento que yo le preparo. Porque ella durante mucho tiempo en mi vida me preparó el alimento, me preparó recetas que recuerdo con todos los sentidos, pero me parece muy precioso cuando mi abuela me dice, uy mami, esa lasaña de auyama está espectacular, ¿cómo la hiciste? Y me ha pedido una y otra vez la receta, se la mando por WhatsApp porque obvio mi abuela tiene WhatsApp. Y es divina, o sea, a mí me conmueve de verdad mucho pensar eso de que las relaciones son multidireccionales, como que nosotras recibimos de ellas, pero ellas también están recibiendo de nosotras y eso es espectacular pensarlo en torno al alimento, como la actualización y la creación constante que existe en la cocina, ¿no? Ujú. Sí, la gastronomía no es estática, sino está en constante movimiento. Sí, es algo como que también hay que bajarlo un poco, ¿no? Porque es como, esta es mi receta, esto está como en el pedestal, nadie la toca, nadie Sí, puede hacerlo mejor, eso no se trabaja. No, marica, cuando tú la pones tú a tú y la trabajas y la negocias y la compartes y miras cómo la gente juega con eso también, es que empieza a florecer y ahí hay un trabajo muy grande.
¿sí? Entonces la receta no es para dejarlas ahí, es para ponerlas aquí a trabajar. Qué hermoso. Me gustó la idea del juego. Esa idea que dijiste de, pues sí, o sea, jugar con la herencia, con lo que se tiene y jugar con los demás. Por ejemplo, lo que decía sale de cómo ahora tú pues le das alimento a tu abuela, que ella ya te lo había dado. Pues al final eso termina siendo un intercambio de afectos, del lenguaje que también decías, Gus, y se crea ahí, hablando de nuevas creaciones, tú estás creando ahí como esas nuevas, ese nuevo espacio y ese nuevo Qué lenguaje lindo, a wow. partir de eso. Y si no hay la oportunidad, si las personas no se dan la oportunidad de cocinar, pues esos intercambios no van a existir. Ujú. Qué Sí, lindo. a mí me gusta mucho invitar a la gente a que cocine para alguien. Sí, porque entonces hay un susto muy grande, ¿no? Porque es la responsabilidad de, marica, ¿qué le gusta? ¿Cómo le hago? No sé qué. No, y yo creo que uno cuando piensa así, piensa en un error, porque uno tiene que cocinar lo que uno sabe hacer, ¿sí? Y Y cuando uno conectando cocina con la emoción. con lo de uno, y cuando uno cocina así, la otra persona lo va a disfrutar, seguro, ¿sí? Y cuando uno lo hace pensando en la otra persona como, marica, no sé qué, ahí empieza el afán y empieza a desbaratarse todo porque estás cocinando una gastronomía que no es la tuya, Que no es propia. que no es Wow. propia, sí. Qué Ajá, lindo, eso es qué chévere. espectacular. Wow. Yo creo que, estamos muy conmovidas acá con esta conversación. Nos genera muchas sensibilidades y aún más preguntas, pero yo personalmente me voy súper agradecida por este espacio porque me ha permitido poner en cocción también emociones que he estado transitando últimamente y me ayuda a procesarlas diferente, que en últimas es el gran propósito de este podcast también, ¿no? Y para ir cerrando, Gus, nos gustaría preguntarte algo espectacular, que es un gran ejercicio que hemos venido haciendo. Y es nuestro podcast Arden los pies, pues tiene un nombre muy poderoso, Arden los pies. Y queremos preguntarte qué significa para ti que ardan los pies. ¿A ti qué imagen te trae a la cabeza? Que arden los pies, ay, no sé, como que arden las bases de pronto, sí, como que tiemblan las bases para llegar a construir algo más. Igual yo sí siento que cualquier cosa te tiene que destruir totalmente para volverse a construir y eso está muy bien, destruir todo para volver a comenzar está totalmente permitido y es base para hacer eso, sí, reinventarse. O sea, yo sé que esta palabra es horrible después de la pandemia, nadie se quiere reinventar, pero destruirse para volver a comenzar, marica, es importante, ¿sí? Porque sí, uno se cansa de hacer siempre lo mismo, ¿sí? Y hasta pensar distinto. Entonces me gusta como que ardan así como las bases Wow. y que se quemen, me parece lo máximo. Aparte que lo que te estaba comentando antes de la entrevista, ya me di cuenta que la gente cambia constantemente, año tras año se contraria a ellos mismos también y están bien y uno está como en papel de juzgar sus contrariedades. No, no, hay que permitir porque así es el humano. Y contrariarse significa que si hoy quieres estar en un punto A, mañana en punto B está permitido, ¿sabes? Hazlo. Me encanta. Sí, es eso. Ay, me encanta, Gus, de verdad, que de aquí, yo por lo menos salgo con muchas ganas de ir a cocinar y a pensar en mi recetario. Como, ¿cuál es mi recetario? O sea, me fui con Es una tarea. un poquito como, sí, como, y preguntarle a todo el mundo también me parece una gran pregunta. Entonces, te agradecemos. Y sí, queremos hacerles la invitación a que visiten Diosa, busquen Diosa en sus redes. Diosa Acá Café. abajo en la descripción les vamos a dejar los detalles. Y aquí para hacerles una pequeña cuña, hemos hecho muchas cuñas, pues si se acuerdan en el primer episodio y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque les va a hacer mucho sentido todo. Les contábamos sobre un café en donde nació la idea de este podcast. Pues ese café es Diosa Café. Este episodio fue realizado a varias manos. En la dirección, narración e investigación, Valentina Rodríguez y Alejandra Moreno. En la fotografía y diseño gráfico, Juan Camilo Suárez. En la producción sonora, Daniel Guerrero y Camila López. Música original, Nicola Kesla. Si te arden los pies y te gusta lo que hacemos, te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad en Instagram, donde puedes encontrarnos como Arden los Pies. Gracias por escucharnos.